Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal, El Número Áureo. Antes de realizar una demostración, siempre se deben de analizar los datos que se están dando. En este caso, el primer dato que se está dando es que la recta AB es congruente a la recta BC. Este punto es muy importante, ya que existe un teorema que dice que en un triángulo de lados iguales se oponen ángulos iguales. Por lo tanto, el ángulo BAC es congruente al ángulo BCA por el teorema que se acaba de mencionar. Ahora, el segundo dato que nos dan dice que la recta DA es congruente a la recta DC, pero de ese punto no le podemos sacar jugo, así que nos vamos al tercer punto, que dice que el punto F es el punto medio de la recta AC. Si notas, cuando dicen que F es el punto medio, podemos deducir entonces que la recta AF es igual a la recta FC, ya que un punto medio divide a una línea recta en dos partes iguales. Es muy importante que se entienda lo que se quiere demostrar. Se quiere demostrar que el triángulo 1 es congruente al triángulo 2. Por lo tanto, una vez que se ha analizado todos los datos que se dieron al inicio, es momento de empezar a la redacción. Entonces se empieza con la hipótesis. Punto número 1. La recta AB es congruente a la recta BC. Punto número 2. La recta AD es congruente a la recta EC. Punto 3. F es el punto medio de AC. Una vez que se concluya con los datos de la hipótesis, pasamos a la tesis. Recuerda que la tesis no es más que lo que se quiere demostrar, y lo que se quiere demostrar es que el triángulo 1 sea congruente al triángulo 2. Posteriormente empezaremos con la redacción de la hipótesis. Para ello escribiremos todo lo que se analizó previamente. Entonces, punto número 4. El ángulo DAF es congruente al ángulo ECF. ¿Por qué? Pues por el paso número 1 de la hipótesis, que dice que la recta AB es congruente a la recta ABC. Y recuerda que existe un teorema que dice que en un triángulo de lados iguales se oponen ángulos iguales. Antes de seguir avanzando con los puntos de la demostración, recuerda ir analizando los aspectos importantes de la hipótesis. Una vez que te termines los puntos de la hipótesis, debes analizar el dibujo en sí. Entonces, como ya analizamos el punto número 1, ahora nos vamos a analizar el punto número 2. Dice el punto número 2. La recta AD es congruente a la recta S. Pero como habíamos dicho previamente, con ese punto no podemos obtener nada más en la demostración. Por lo tanto, nos vamos a analizar el punto número 3, que dice F es el punto medio de la recta AC. Y con él sí podemos obtener información. Por lo tanto, punto número 5. La recta AF es congruente a la recta FC. Recuerda justificar por el punto número 3 que acabamos de mencionar. Eso quiere decir que el triángulo 1 es congruente al triángulo 2, ya que en el punto 5 demostramos que la recta AF es congruente a la recta FC. Además, en el punto número 4 mencionamos que el ángulo DAF es congruente al ángulo ECF. Y por último, en la hipótesis nos dice que la recta AD es congruente a la recta EC. Por lo tanto, anotamos que el triángulo 1 es congruente al triángulo 2 por el criterio lado, ángulo, lado. Ahora revisemos juntos la siguiente actividad. Para ello, empezaremos directamente desde la hipótesis. Recuerda que la hipótesis se redacta desde los datos que se da en la actividad. En este caso empezaremos con el paso número 1.
la recta AB es congruente a la recta AC. Punto número 2. La recta BC es trisectada en E y en G. Eso quiere decir que la recta BE es congruente a la recta EG y es congruente a la recta GC. Punto número 3. La recta DE y la recta FG son perpendiculares a la recta BC. Por lo tanto, el ángulo BED y el ángulo CGF miden 90 grados, ya que toda recta perpendicular forma ángulos de 90 grados. Ahora, redactemos la tesis, que recuerda, la tesis es lo que se quiere demostrar, y para no variar, lo que se quiere demostrar es que el triángulo 1 es congruente al triángulo 2. Una vez analizados todos estos puntos, ahora sí podemos empezar con la redacción de la demostración. Entonces escribimos demostración. Punto 4. El ángulo DBE es congruente al ángulo FCG debido al punto 1 de la hipótesis que menciona que el segmento de recta AB es congruente al segmento de recta AC y por lo tanto, al tener lados iguales un triángulo, sus ángulos opuestos también son iguales. Punto 5. La recta BE es congruente a la recta CG. Esto debido al punto número 2 que menciona que la recta BC es trisectada en E y en G, y al ser trisectada divide la recta en tres partes iguales. Ahora, punto número 6. El ángulo BED es congruente al ángulo CGE y a su vez este es igual a 90 grados. Esto por el paso número 3 de la hipótesis que menciona que el segmento de recta DE y el segmento de recta FG son perpendiculares a la recta BC, y al ser perpendiculares, como ya lo habíamos dicho, forman ángulos de 90 grados. Y al ser los dos de 90 grados, pues necesariamente son congruentes. Entonces el triángulo 1 es congruente al triángulo 2 por el criterio ángulo, lado, ángulo. Observa que en el punto número 4 se menciona que el ángulo DBE es congruente al ángulo FCG. Además, en el punto número 5 se menciona que el segmento de recta BE es congruente al segmento de recta GC. Y en el punto número 6 se menciona que el ángulo BED es congruente al ángulo CGF. Te menciono que en la descripción te compartiré la imagen de la demostración. Si quieres seguir viendo más videos sobre matemáticas, suscríbete a mi canal. Gracias por ver mi video.